Soy Perla Sofía Curbelo y me fascina conversar sobre plantas y los numerosos beneficios que ofrece la jardinería para nuestra salud. Si a ti también te gustan estos temas, la verdura de hoy es para ti. Estoy aquí para ayudarte a tener una mejor experiencia con las plantas que ya forman parte de tu vida, como también aquellas que están de camino. En cada episodio te traeré consejos para cultivar plantas saludables, estrategias de siembra para tu bienestar y proyectos de jardinería para empoderarte. Porque ¿sabes qué? El éxito en tu jardín lo defines tú. Y bienvenidos una vez más a un nuevo episodio de La Verdura de Hoy. Yo soy Perla Sofía Curbelo y estoy en compañía de Alana Feldman Soler, quien es coordinadora del Centro Paz para Ti en Adjuntas, Puerto Rico, un municipio de la montaña del centro de Puerto Rico. Bienvenida, Alana, y gracias por estar en La Verdura de Hoy. Buenos días a ti y a las personas que nos escuchan. Y quiero decir primero que nada que me encanta el nombre de este podcast. La ¿Verdad? verdura de Sí. hoy, me encanta. Sí, todo. La idea es de integrar el verde a nuestra vida, pero también como nosotros aquí en Puerto Rico, las verduras es alimento. Así lo utilizamos tanto para destacar las verduras que nos comemos, pero también hablar de temas que nutren nuestro estado emocional y, por supuesto, contribuyen a nuestro bienestar. Y precisamente tuve la oportunidad de conversar hace varios meses con Alana para una entrevista en agrochic.com y de hecho como parte de las notas del programa voy a incluir ese enlace, pero el proyecto de las mujeres sembramos, que es el nombre del huerto, fue uno de los ganadores de los donativos ambientales Ford, y si escucharon el podcast anterior, pues estuvimos hablando de estos donativos y que si estás trabajando con algún proyecto de base comunitaria, estás en Puerto Rico o es un proyecto que está en Costa Rica, Panamá o la República Dominicana, puedes participar, puedes solicitar, tienes hasta el 31 de mayo. Todos esos detalles y el enlace del programa anterior los voy a estar incluyendo. Así que precisamente este proyecto de las mujeres sembramos fue uno de los ganadores del año pasado y ha sido un proyecto bien interesante y me gustaría que Alana nos compartiera, primero que todo, el propósito de este proyecto y las características para que las personas que están conociendo por primera vez del mismo pues tengan una idea y curiosen más para conocerlo. Claro que sí, pues empezando, ¿verdad? Desde el principio, el Centro Paz para Ti es un proyecto de Coordinadora Paz para las Mujeres. Y para quienes no conocen a Coordinadora Paz para las Mujeres, Coordinadora es la coalición puertorriqueña en contra de la violencia doméstica y la agresión sexual. Así que es una coalición de entidades y personas en su carácter individual que a través de todo Puerto Rico trabajan con el tema de la violencia de género desde una perspectiva de género y trabajan desde diferentes ángulos, ¿verdad? Así que puede ser servicio directo, pueden ser peritos forenses, pueden ser universidades, programas académicos, albergues, diferentes tipos de programas, pero que tienen, ¿verdad? Coinciden en trabajar con la prevención y la intervención ante la violencia de género en Puerto Rico. El Centro Paz para Ti es el primer proyecto de la coalición. Así que hasta ahora la coalición había sido un proyecto, una red que se dedicaba a fortalecer a las entidades que hacen parte de la red. Desde hace 4 años, la red decide que también quiere entonces desarrollar unos proyectos comunitarios para responder también desde la coalición a esa necesidad que se ha identificado de trabajar con la prevención y la intervención en violencia de género, especialmente en el área de la montaña. Así que el Centro Paz para Ti, como tú bien dijiste, ubica en Adjuntas, estamos en el barrio Yahuecas. Así que estamos en el área rural montañosa del área centro-oeste de Puerto Rico. Y si uno mira un mapa de las organizaciones que ofrecen servicios relacionados a la prevención y a la atención en violencia de género en Puerto Rico, esta área pues era un vacío, ¿verdad? Mayormente los servicios, las organizaciones de servicios se encuentran en el área de la costa, en las ciudades más grandes, ¿verdad? Arecibo, Ponce, Mayagüez, pero el área de la montaña pues
no había, era un desierto, ¿verdad? Así que cuando habían mujeres o entidades que se comunicaban con Coordinadora Paz para las Mujeres buscando recursos que eran de esta área rural, pues se les refería entonces a Arecibo, Ponce, Mayagüez o incluso pues a San Juan, que eso más lejos todavía. Pero eso lo que significa es que muchas de esas mujeres, ¿verdad? Que sobrevivientes que estaban buscando servicios, no llegaban a los servicios, no se conectaban, porque la realidad es que el aislamiento geográfico de la montaña es físico, igual que es un poco, ¿verdad? Vamos a decir, mental, emocional, ¿verdad? Porque uno se siente lejos, porque las condiciones de vida son tan diferentes como las que hay en la ciudad. Pero la realidad es que no hay transportación pública, así que tampoco es fácil que uno diga, ay, voy para Ponce y me voy a montar entonces en cualquier piscicorre, voy un momento y regreso. A la Piscicorre, para los escuchas que no son de Puerto Rico, es un autobús, una guagua pública y que hace muchísimas paradas. No es simplemente decir, esa persona me recoge y me lleva del punto A al punto B en 30 minutos. No, posiblemente lo que toma 30 minutos, pues en una transportación pública, pues puede tomar hasta 2 horas. Y eso, pues como tú me estás diciendo, ya de por sí es una limitación, y una persona que ya está pasando por una situación de estrés, añadir más estrés a esa ruta, ¿verdad? De búsqueda de Claro. ayuda, pues ya es un impedimento. Aparte que aun si la persona tuviese transportación propia, el hecho de ir de su municipio a otro que a lo mejor le queda a 1 hora de distancia, hay que entonces pensar en el dinero de la gasolina. No todo el mundo puede, ¿verdad? Con los costos, por lo menos aquí en Puerto Rico, del costo de la gasolina, no todo el mundo se puede dar el Y la lujo. alimentación, porque con o sin, ¿verdad? Como También. tú muy bien dices, uno se le olvida las palabras que son regionalismos, ¿verdad? Pero son los buses que vemos en Latinoamérica. Si uno fuera a tomar una transportación pública, que como muy bien dices, ¿verdad? En vez de media hora me lleva a algún sitio en 2 horas, pues tengo que pensar que son otras horas, 2 horas de regreso, más las horas que requiera el servicio que estoy buscando, si es que doy con él, porque probablemente donde me bajo del bus todavía tengo que caminar o identificar dónde es eso. Pues hay que añadirle entonces un costo de alimentación porque estoy todo el día en la calle, ¿verdad? Exacto. Así que eso complica todo el servicio. Y claro, en el caso de las mujeres, que muchas de nosotras estamos cuidando, o cuidando menores, o cuidando envejecientes, o cuidando personas discapacitadas, somos ese pilar de las cuidadoras en nuestras comunidades, y eso es una de esos roles de género que nos ha sido asignado tradicionalmente. Pero quiere decir que dejar todo eso para tú salir entonces todo el día en esa expedición también es bien complicado, o sea, bien complicado. Y no hay espacios de cuido en el área de la montaña. Así Sí. que si las escuelas están funcionando de 8 a 3, pues entonces, ¿qué tú haces, verdad? El resto del tiempo, ¿cómo tú dejas a los niños y a las niñas en la escuela? ¿Cómo los recoges si no has terminado todavía de hacer tus gestiones? No hay un cuido, no hay entonces transportación se vuelve realmente una complicación. Así que en el centro, pues sin duda viene a llenar ese espacio que estaba desierto, como tú bien describiste en un principio, y como parte de los servicios del centro en adjuntas, añaden el huerto. Y pues aquí en Puerto Rico, pues cada vez, y afortunadamente cada vez más personas están conscientes de la importancia de sembrar sus propios alimentos, pero también tiene un significado simbólico, ¿verdad? Esa independencia de la que hemos hablado, que hablamos, ¿verdad? Durante la entrevista que hice para agrochic.com, sobre lo que representa también tú tomar las riendas de tu vida para independizarte y reducir esa codependencia. O sea, que no es solamente lo que implica pues sembrar alimentos para tú poderlos consumir, pero también lo que representa para una mujer o para las mujeres que están buscando esa independencia y pararse en sus 2 pies, alejados de la violencia de género. Nosotras desde el centro identificamos varios factores de riesgo con los que decidimos empezar nuestro trabajo. Empezamos a trabajar en marzo del 19, antes realmente porque teníamos que habilitar el espacio de una escuela que había estado abandonada casi 10 años, pero empezamos servicios en marzo del 19 y en ese momento decidimos empezar con temas relacionados a la prevención.
Hemos añadido algunos servicios de intervención desde entonces, ¿verdad? Ahora mismo pues tenemos un puesto de trabajadora social, tenemos un puesto de abogado que ofrece orientaciones y representación legal a sobrevivientes. Tenemos un grupo de promotoras comunitarias que trabajan con sobrevivientes de violencia de género. Todo eso es intervención. Pero cuando comenzamos era solamente prevención, porque queríamos, ¿verdad?, insertarnos en el proceso educativo y poder entonces ir ganando la confianza de nuestras comunidades, insertándolas a ellas también a lo que queríamos hacer y a nosotras, ¿verdad?, a lo que las comunidades estaban interesadas en recibir. Así que el primer taller que se ofreció desde el centro fue de siembra agroecológica, porque fue uno de los primeros temas que la comunidad nos mencionó que tenía interés. Pero esos factores de riesgo con los que comenzamos, que identificamos y dijimos, vamos a trabajar con esta sombrilla. Mira, mencionamos ya uno, o hicimos alusión a él, que es ese aislamiento geográfico. O sea, las mujeres de la montaña viven en unos espacios que no son fácilmente conectables con otros espacios y eso las aísla. Así que quiere decir que si tú estás en una casa con tu familia, el vecino o la vecina más cercana no necesariamente están al lado tuyo, sino que quizás tú tienes que cruzar un río, tienes que subir una halda, tienes que caminar por un camino vecinal, que probablemente de noche sea oscuro, que probablemente no hayan alumbrados públicos, que probablemente no hayan unas aceras, que la carretera principal probablemente es de difícil acceso llegar a ella, pero una vez llegues a ella tampoco hay manera de movilizarte en esa carretera principal si no tienes un carro propio. Así que sabemos que hay un aislamiento. ¿Qué quiere decir eso? Pues que las mujeres pueden sentir que están solas, ¿verdad? Que lo que sea que les está pasando a ellas dentro de su núcleo familiar, nadie más lo va a entender porque les está pasando a ella y solamente a ellas. Y sabemos que eso no es cierto. Sabemos que la violencia de género es algo bien normalizado, es algo bien común y sabemos que no estamos solas y que podemos ser buenos recursos unas para las otras. Pero Y sabemos precisamente en el huerto se dan esas discusiones, que es una de las cosas que hace también el proceso de siembra uno terapéutico. Y me gustaría que abundaras correcto, en esta correcto. parte. Ese es un factor de riesgo y el otro tú también lo mencionas, que es el factor de riesgo de la dependencia, ¿verdad? Si nuestras mujeres dependen de sus parejas o sus familias para sus ingresos, para su familia, para su vivienda, pues entonces va a ser más difícil en el momento de tú vivir e identificar una situación de violencia de género de la cual tú quieres salir, va a ser más difícil tomar una decisión de salir de ella porque tiene otras consecuencias económicas, alimentarias, sociales, ¿verdad? De necesidades básicas. Así que desde ahí es que nosotras aquí en el centro desarrollamos entonces nuestros proyectos principales y empezamos entonces con el huerto comunitario. El huerto comunitario se desarrolla en ese periodo entre agosto y diciembre del 2019, así que, ¿verdad? Habiendo empezado en marzo con un taller de siembra agroecológica, el huerto es uno de nuestros primeros proyectos. Y muchas de esas personas que participaron de ese primer adiestramiento, pues también se unieron como parte de la construcción de ese huerto. Hay muchas mujeres, muchas personas, hombres también, que han sido parte de la construcción y el desarrollo de este huerto desde sus inicios. El huerto tiene 15 bancos de siembra, mayormente de hortalizas, pero también tenemos hierbas, especies, otras cosas, algunas frutales. Y tenemos también un huerto de plantas medicinales, ¿verdad? Pensando en retomar algunas de esas tradiciones que en algún momento se han perdido, pero que hasta otro cierto punto continúan, ¿verdad? Informalmente en nuestras comunidades y en nuestras familias, porque todo el mundo sabe que la manzanilla, eso te Ayuda a tranquiliza. calmar. Exacto. Y todo el mundo, ¿verdad? Sabe que hay unas plantas en particular que tienen su fama y la han mantenido y nuestras mujeres son las que transmiten ese conocimiento en nuestras comunidades. Así que en ese huerto hemos tenido la experiencia, como dije, de muchas mujeres que han pasado por aquí. La mayor parte de ellas son mujeres adultas de 40 años en adelante, aunque tenemos personas jóvenes que también participan del huerto, pero sabemos que la demografía del área de la montaña es una que está envejeciendo y envejecida, así que tendemos a ser personas de 40 años en adelante las que estamos disponibles, muchas de ellas retiradas, algunas de ellas amas de casa, algunas de ellas agricultoras.
pero ellas ven el espacio del huerto no solamente como una fuente de alimentos, que lo es absolutamente. Este huerto produce cerca de 2,000 libras de alimentos en un año. Así que, ¿verdad? Estamos no solamente produciendo, sino supliendo a nuestra comunidad cercana con alimentos que son frescos, que no utilizan, son agroecológicos, no utilizamos ningún tipo de químico, pero también son accesibles porque nuestros precios son realmente para que se venda, para que se use, o sea, Eso te iba a para que no se preguntar. pierda. Eso te iba a preguntar, no solamente al participar, ¿verdad? Como voluntarias para mantener el huerto, como parte de ese trabajo voluntario, ¿tienen acceso, es gratuito o igual tienen que pagar por los productos y cómo el resto de los productos, ¿verdad? Las personas lo pueden comprar? Todos nuestros precios son realmente donativos sugeridos, o sea, Okay. alguien nos dice no puedo o no tengo y no importa, Toma los tomates, sí, lo hay puede tomates. tomar también porque lo que queremos es que se los coman, ¿verdad? Que no Claro. se pierdan los tomates, que se aprovechen, que la gente vea, que la gente sienta que con sus manos pueden, ¿verdad? Generar este alimento sano que puede también entonces ser parte de su propia independencia, porque ese riesgo, ¿verdad? De la dependencia de otras personas. Ese es en el micro. En el macro, Puerto Rico depende del extranjero para su alimentación también. Así que hay un proceso de casi de descolonizaje personal y a la misma vez, ¿verdad? Comunitario y más que eso, más allá, el sentir que tú realmente puedes producir lo que tú necesitas y que no tienes que depender de tu pareja, no tienes que depender de tu familia, no tienes que depender del supermercado, no tienes que depender de esa tienda, de esas almacenes de cajas No grandes. tienes que no tienes que recorrer grandes distancias para ir No a buscar tienes alimentos sanos que te ayuden a sanar físicamente, pero también todo este proceso te ayuda a sanar a, emocionalmente y a a ganar ti y a tu fortalezas. familia, porque muchas veces esa es una de las preocupaciones de las mujeres, Sí. ¿verdad? O sea, como que, ¿qué hago con mis hijos y mis hijas? Y tú lo ves, ¿verdad? Cuando nosotras aquí desde el centro decimos, pues vamos a hacer un sancocho. Pues en realidad no se compra. Lo que hacemos es que, ok, todo el mundo, yo llevo guineos verdes, yo llevo plátanos, yo tengo ñame, yo tengo un poco de batata. O sea, que en nuestros patios podemos salir de nuestras casas y encontrar lo que necesitamos para hacer ese alimento colectivo, ¿verdad? Que podemos generar. Y aquí en el huerto, pues entonces tenemos el recaudo, tenemos el cilantrillo, tenemos los ajíes dulces, tenemos el orégano y se completa, ¿verdad? El proceso es colectivo y eso nos ayuda no solamente a romper la dependencia, pero también está rompiendo el aislamiento porque estamos creando un espacio de encuentro donde las mujeres entonces están viéndose como un recurso uno para las otras para resolver necesidades, ¿verdad? Hay que hacer comida, todo el mundo pone un poco y de repente todo el mundo comió. Y no solamente comieron ellas, sino que se les repartió a la comunidad, se proveyó para una actividad, se tuvo entonces una oportunidad de socialización. Y en esa oportunidad de socialización pudimos entonces hablar sobre esas necesidades, esas preocupaciones que tenemos, esas cosas que estamos viviendo, que no somos nosotras solas, sino que Ujú. nos damos cuenta que otras mujeres que también viven en esta misma zona, están viviendo lo mismo o han pasado por ahí, yo puedo aprender de su experiencia y quizás ellas lo resolvieron de una manera diferente que yo. Así que estamos creando puentes para romper dependencia y para romper aislamiento y estamos apostando a que eso es una estrategia efectiva para prevenir la violencia de género y Y muchas otras cosas. precisamente, y precisamente como parte de esos esfuerzos y ese plan, ¿verdad? Y todo tipo de proyecto que uno quiere que sea sustentable necesita también buscar herramientas adicionales, fondos adicionales, y el proyecto sometió su propuesta y fue uno de los proyectos ganadores de los donativos ambientales Ford del año pasado. ¿Cómo fue ese proceso para ustedes? Porque no era la primera vez que el centro participaba de los donativos, pero sí específicamente para este proyecto. ¿Cómo utilizaron o están utilizando, verdad, los fondos que adquirieron? De verdad que ha sido una inversión maravillosa en el huerto, porque lo que hicimos fue utilizar el donativo ambiental para incentivar a una de nuestras voluntarias del huerto a que tomara una posición de liderazgo.
Así que se convirtiera en una facilitadora, que ella pudiese ser quien fuera a la comunidad a hablar sobre el huerto a otras personas, para que otras personas se enteraran que este espacio existe y que pueden ser parte de él, que pudiese visitar las escuelas, que pudiese hablar en su comunidad, pero también que pudiese recibir a las personas aquí, ¿verdad? Y darle esa continuidad al huerto, para que no fueran solamente, ¿verdad?, personas que vienen y se encuentran casualmente, sino que hubiese como una cohesión, una planificación más a largo plazo, a mediano plazo, de lo que se quiere lograr y se quiere hacer. Una planificación no solamente en términos del voluntariado, las manos, la participación de las mujeres, sino la planificación del huerto como tal. ¿Qué vamos a sembrar en este banco? ¿Qué vamos a sembrar primero? ¿Qué vamos a sembrar después? Visitar a las comunidades y decirle, tenemos lechugas, preguntarle a los empresarios pequeños, a los food trucks de la comunidad, ¿necesitan cilantrillo? No, necesitan mejor recao. ¿Qué cosas podemos producir que puedan ser útiles para nuestra comunidad y que sean utilizadas por nuestra comunidad, ¿verdad? Cosa de poder ir tejiendo esos lazos y crear una telaraña donde podamos entonces estarnos apoyando mutuamente dentro de nuestras comunidades. En términos de lo que tú pudieras decir hasta este momento, ¿cuáles son esas claves de éxito que tú has podido identificar que se han dado en este huerto en particular, y que definitivamente otra persona que está escuchando y que está en una posición de liderato y quiere replicar algo así en su comunidad, no importa en qué lugar se encuentre, tú pudieras sugerir? O sea, ¿cuáles para ustedes han sido esas claves de éxito? Mira, yo diría, uno, la consistencia, porque hemos tenido unos tiempos bien difíciles, o sea, los terremotos nos interrumpieron, el huracán Fiona nos interrumpió, la pandemia nos interrumpió, pero el poder continuar con los esfuerzos y no dejarlo relegado, no decir como que, ok, durante la pandemia no vamos a hacer nada con el huerto porque hay otras cosas prioritarias. Hay cosas prioritarias, pero ¿cómo las enlazamos con el huerto? ¿Cómo hacemos que el huerto sea parte de resolver las necesidades o los problemas que causaron estas emergencias, ¿verdad? Y entonces, además de eso de la consistencia, yo diría que es bien importante el poder, esa participación para crear ese espacio de encuentro. O sea, ¿qué es lo que nuestras mujeres quieren, necesitan? Necesitan reírse, necesitan desahogarse, necesitan verse, necesitan tener un lugar donde puedan escucharse, ¿verdad? Y poder ir desarrollando proyectos y programas que vayan alrededor de crear ese espacio, porque ellas mismas son las que nutren y se alimentan de este huerto, ¿verdad? Es porque ellas han visto y reconocido el huerto como un espacio que les es útil a ellas, que ellas continúan viniendo y continúan siendo parte del desarrollo del huerto. Alana, muchísimas gracias por haber estado con nosotros compartiendo la experiencia del huerto. Las mujeres sembramos allá en Adjuntas, y bien importante, voy a estar dejando los contactos del centro y toda la información como parte de las notas del programa. Y por supuesto, también la información para que si quieres tener o replicar esta experiencia, que quieres crear un huerto que sirva de apoyo comunitario, pues que puedas entonces también someter tu propuesta para los donativos ambientales Ford. Alana Feldman Soler, del Centro Paz para Ti en Adjuntas, Puerto Rico. Muchísimas gracias por haber estado en La Verdura de hoy. Gracias a ti, aquí a las órdenes.